2 minutitos más y empezamos, Emilce. Es horario salteño. ¿Verdad? Hola, Pancho. Me Hola, niego, me niego. Neguémonos, neguémonos. Mucha expectativa, muchas ganas de Ah, aprender Mariano. y compartir. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. ¿Cómo te va? Hola, hola. Qué lindo, nuestro encuentro semanal. Sí, 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 tal cual. Hola Kenka, hola a todos. Hola Inés. Hola, ¿cómo te ¿Cómo va? estás? Bien. Hola, hermanita. Estamos juntas las hermanitas. Ah, mira. Muy bien. Bueno, vamos a ir largando nomás. Así vamos tranquilos. Bueno, les cuento que hoy va a estar con nosotros Emilce Cuda, bueno, que ella es doctora en Teología Moral por la Pontificia Universidad Católica Argentina, la UCA, ¿no? Y es profesora e investigadora de la Facultad de Teología de esa universidad, especializada en el diálogo entre teología y política. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Argentina y directora del programa de estudios para la cultura de esa universidad. También es profesora, investigadora de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesora invitada del Boston College University, Northwestern University y de Paul University de Estados Unidos. Miembro del equipo asesor de la Escuela Social del CELAM y en el área Doctrina Social de la Iglesia, con enfoque en el área política, y profesora de Fundamentos de Doctrina Social en su Escuela Social, CELIC-TEPAT. También es secretaria académica de la Maestría Internacional de Estudios del Trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre teología, ética y política. Ahí se te escucha tu perrito, Pancho. Miembro de la Red Internacional de Eticistas Católicos del Boston College, miembro del equipo asesor senior de Economía de Francisco y del equipo internacional por the Future of Work COVID-19. Su último libro se llama Para leer a Francisco, Teología, Ética, Política, de Ediciones Manantial de Buenos Aires, y también publicado en Italia. Así que, bueno, tenemos el gusto enorme de contar con Emilce y estamos expectantes porque seguramente va a tener mucho para decirnos en esta charla, y vamos a compartir después algunas preguntas y todo con ella, así que vamos a prestar atención. Bien, Emilce, te escuchamos entonces. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Quiero que sepan que estoy muy contenta de trabajar, aunque sea virtualmente, hasta ahí. Siempre es más lindo encontrarnos y comer la comida rica que tienen en esa ciudad. Pero bueno, me toca desde mi casa hoy. Unas empanadas. Sí, exactamente. Bueno, voy a hablar del capítulo 5. Sé que ustedes ya tuvieron otras charlas, así que ya están familiarizados con el documento y supongo que también han leído el documento completo y seguramente este capítulo. Voy a hacer una interpretación, por supuesto,
del documento a partir de mi formación. Cada uno de nosotros, desde su diálogo interdisciplinario, de su formación propia, hace una lectura diferente, ¿no? Una interpretación. La mía va a ser desde el campo de la política, que como me acaban de presentar, justamente Luis, bueno, es mi área, así que voy a agregar algunas cosas a lo que dice el Papa que puedan servir para una mejor interpretación del documento. Voy a hacer una exposición de los puntos generales y después voy a abrir al diálogo, porque por experiencia ya sabemos que hay temas que uno cree que no son importantes y no se puede hablar todo en media hora, pero que a ustedes les pueden resultar interesantes, entonces me pueden hacer preguntas sobre esos temas de los que no hablé, o de otros puntos de la encíclica, o de cómo se relacionan, ¿verdad? O de lo que yo mismo dije, si hay alguna interpretación, por supuesto. Ustedes van a escuchar mi punto de vista, y como esto no es el banquillo de los acusados, también yo voy a escuchar el punto de vista de ustedes. Así que tratemos de hacerlo dialogados, así también yo aprendo otras interpretaciones y otras versiones desde otros contextos. Bueno, esto se llama la mejor política, y hay que leerlo no solamente en el contexto de toda la encíclica, el capítulo 5, sino de todo el magisterio social pontificio del Papa Francisco, porque muchas de las cosas que están acá se explican a partir de Laudato Si, a partir de Evangelii Gaudium, a partir de Cristo Vive, el documento de los jóvenes, y fundamentalmente a las catequesis que el Papa Francisco publica entre la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Fueron 2 semanas, creo que fue septiembre y octubre, si mal no recuerdo, en la audiencia general de los miércoles, donde él da las catequesis. Y ahí habla de las virtudes teologales, primero a nivel individual, personal, después a nivel social, colectivo. Entonces, si uno presta atención a las catequesis que se vinculan directamente con la política y con el amor político, va a entender mejor Fratelli Tutti. Las denuncias, bueno, lo primero que quiero decir es que es una encíclica social. Y una encíclica social es una encíclica que habla de lo concreto. Por lo tanto, no se pueden hacer críticas a las encíclicas sociales desde otros contextos. Hay encíclicas dogmáticas, hay encíclicas que tienen que ver con las Sagradas Escrituras, con la liturgia, con los sacramentos. Las encíclicas sociales hablan de la realidad. Y la realidad es la política y la economía. No hablan de la moral familiar, de la moral sexual, de la bioética. Eso está en otras encíclicas, porque la teología moral tiene 2 ramas. La moral social, que es la que se ocupa de la economía, la política, los sindicatos, los movimientos populares, y la bioética, que es la que se ocupa de familia, sexualidad, aborto, eutanasia. Entonces, no se puede criticar esta encíclica diciendo el Papa habla de política y la religión no tiene que meterse en política, porque eso no corresponde, porque justamente la doctrina social de la Iglesia se dedica a los conflictos sociales. La Iglesia se dedica a otros temas, pero no otras encíclicas. Si una encíclica social de la Iglesia no habla de economía, política y trabajo, entonces no es una encíclica social. Entonces no se puede criticar eso, sería no pertinente, ¿verdad? Y en segundo lugar, decir que toda la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum hasta la última encíclica, que es Fratelli Tutti, tiene un tema central, un eje, que es la cuestión obrera, el problema del trabajador. Así nace la Rerum Novarum, cuando los trabajadores eran todavía obreros industriales, y terminamos en la Fratelli Tutti, donde los trabajadores ya no son más obreros, son o desempleados o directamente trabajadores siempre, porque algo hay que hacer para sobrevivir hasta el día siguiente, o sea que sigue hablando de los trabajadores, pero ya no es la cuestión obrera, es la cuestión de los desempleados o la cuestión de los descartados. Y hay que tener en consideración que el desempleo al día de hoy, a 20 años del siglo 2000, es un desempleo estructural. Es decir, que la gente que quedó sin trabajo no es por malos gobiernos, no es culpa de Cristina o de Macri, de Trump o de Wiener o de Bush o de Bolsonaro. Es un tema del sistema económico, que ha dado un gran salto cualitativo, tecnológico, y ya no se necesita trabajadores, esa mano de obra que se necesitaba en una industria,
ya no se le necesita, porque hoy eso está reemplazado por una tecnología. Y además de un sistema económico capitalista que pasó de ser industrial a ser financiero, donde el dinero produce dinero sin pasar por la fase de producción. Entonces, hay que entender que el problema del trabajo es un problema central, y sigue siendo en esta encíclica, porque ¿qué vamos a hacer con el 62% de la población mundial que está desocupada? Lo repito, el 62% de la población mundial no tiene trabajo, está desempleada estructuralmente, y no lo va a tener. No es que cambie el gobierno y va a haber más trabajo. Por lo tanto, lo que dice el Papa en varios documentos, y para eso convocó a Asís, es que hay que pensar nuevos modos de trabajo. La gente no puede vivir sin comer, porque a pesar de que nos han convencido de que somos almas, que nos despegamos del cuerpo y nos vamos al cielo, eso es un error terrible. Eso es neoplatónico, eso no es católico. Nosotros somos personas, y las personas son un compuesto indisoluble de cuerpo y alma. Y los cuerpos para vivir tienen que comer. Y para comer algo hay que hacer, algo hay que producir. Entonces, si yo le impido a las personas el trabajo, no pueden comer. Y si no comen, se mueren. Por eso el Papa, en Querida Amazonia, dice que este sistema es criminal. Porque si deja si deja fuera el 62% de las personas, la gente va a morir de hambre. Eso es la crisis alimentaria. No es por falta de comida, sino porque las estructuras de pecado, como las han nombrado Juan Pablo II, son estructuras que no toman en consideración que las personas son cuerpos y tienen que comer. Entonces, cuando se llega a ese punto de descarte, la cultura del descarte, hay que buscar una solución. Y el Papa dice que la política está por encima de la economía. Y esto no lo dice el Papa, esto son 2500 años de filosofía. La política está por encima de la economía. Debería estar. En la realidad, la economía está por encima de la política. Entonces, se prioriza la seguridad de la renta y se entiende la producción como productividad de renta, y hay todo un sistema que garantiza la seguridad de esa renta acumulada solo en un 10%, y la política se descalifica. Entonces alguien que quiere hacer política es un corrupto, hace ideología, es un marxista, es un populista, es cualquier cosa, menos un ser humano cristiano ocupándose por el sufrimiento de los cuerpos. Entonces, así como en Laudato Si, él hace la denuncia de esta situación crítica, ecológica, que tiene dos caras, ambiental y social, y que la causa es una economía que mata, en Fratelli Tutti, según mi modo de ver, él va a decir por qué pasa eso y qué hacer para salir de eso. En el capítulo 2, como habrán visto, las sombras, que llama las sombras, es porque estamos en una sociedad ilusionada. Para entender lo de las sombras, tenemos que pensar en la alegoría de la caverna de Platón, donde la gente estaba viendo sombras y pensaban que eso era la realidad, pero la realidad estaba afuera. El capítulo de las sombras no está hablando de cosas tristes, si bien son tristes. Es una forma de hablar de las sombras que son ilusiones, que no son el mundo real. Entonces, nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado en ese capítulo, porque nos están pasando una película de sombras y creemos que eso es la realidad. Y salimos a defender y a poner el cuerpo por intereses que no solo no son nuestros, sino que llevan al fin de la vida en el planeta. De los pobres primero, pero después de los sectores medios y de los ricos y de toda la vida en el planeta. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué hacemos? Bueno, el Papa dice política. Hay que volver a rehabilitar la política. Hay que poner en valor la política. Política, la mejor política. ¿Y cuál es la mejor política? Una política de amor, una política amorosa, una política que no sea una política garantista de una propiedad privada absoluta, que llegó a niveles absurdos. Aclaro que cuando se critica la propiedad privada absoluta en este y otros documentos, no se está hablando de la casita que cada uno de nosotros tenemos, ni tampoco de la casita de vacaciones. La propiedad hoy se llama renta. Grandes concentraciones de renta que ni siquiera tenemos idea, porque son números tan grandes que no podemos entender.
Hay 10 familias en el mundo que tienen billones de dólares. Y hay billones de personas muriendo de hambre. Eso es absurdo. Eso no tiene que ver ni con el liberalismo, ni con el comunismo, ni con el populismo. Esos son niveles de egoísmo diabólicos. Entonces, Papa habla de la mejor política. Es una política contraria a lo diabólico, es una política simbólica. Los teólogos hablamos de lo simbólico y lo diabólico. Lo simbólico, simbolón, es la unión en la diferencia. Y lo diabólico, diabolón, es la división. Y lo que dice él es que estamos en un sistema que divide, fragmenta y fragmenta y fragmenta. Y tenemos que volver a unir esos fragmentos diferentes. Si no nos unimos, nos hundimos, dice el Papa. Tenemos que unirnos para salvarnos. Entonces, cuando él habla de la mejor política, es una política capaz de unir las diferencias. Eso es la armonía. La armonía no es un equilibrio simétrico, como un espejo. La armonía es poner en equilibrio partes diferentes y lograr que en ese equilibrio aparezca la belleza, como una obra de arte. Entonces, hacer política es un arte. No es que todos piensen lo mismo, porque eso es caer en el totalitarismo, sino es poder sentir, volver a desarrollar la sensibilidad, dice Amara Mazoño, empezar a sensibilizarse por el otro. No puede ser que no nos duela el sufrimiento del otro, por eso cuenta la parábola. El principio es el amor. Para que haya unión tiene que haber amor. Si seguimos viendo al pobre como lo feo, como lo que hay que salir con el auto y pisar, bueno, así no podemos ser cristianos y decir esas cosas. El amor tiene que ser aquello que estructure, que una la diferencia. Por eso él habla del amor político. No está hablando del amor de pareja, del amor de padres, del amor de mi primo, de mi vecino, a quien conozco, quien tiene mi mismo color de piel, quien habla mi misma lengua, quien come las mismas comidas. El amor político es otra cosa. Es el amor de quien no conozco. Simplemente lo quiero, dice en este documento, porque es de la misma carne. Somos de la misma carne, dice. Y solo por eso me solidarizo y lo acompaño en su reclamo. Entonces, cuando uno pone el cuerpo en una marcha, apoyando el reclamo contra la injusticia, o por la justicia, ese es un acto de amor político, porque estoy arriesgando mi vida por alguien que no conozco, como el samaritano, simplemente porque me identifico, porque es un hermano mío. ¿Por qué somos todos hermanos? Dice el Papa en el último capítulo, y también es el fundamento de la Laudato Si, porque somos Padre. O sea que el fundamento de todo esto es la teología de la creación. No está apelando a las virtudes, vamos a crear a los otros porque somos buenos. No, no. Somos hermanos todos. Tenemos que ver al otro como un hermano. A partir de ahí, por supuesto que si leyeron este capítulo, habrán prestado atención más que nada cuando habla del pueblo y del populismo, porque todo el mundo se queda en eso, porque es lo que más interesa. Pero si sacamos, es como agarrar la Biblia y sacar un versículo e interpretarlo, fuera de todo el contexto de las Sagradas Escrituras, sin ver en qué siglo se dijo, cuál era la cultura de ese momento. Bueno, esto es lo mismo, no se puede agarrar un punto de la encíclica para destruirla o para afirmar posiciones particulares. Hay que leerla en todo el corpus de la doctrina de la Iglesia. Básicamente, la mejor política es aquella que logra la unidad de la diferencia para salvar la vida. La lucha por la justicia es constitutiva de la prédica evangélica. La lucha por la justicia es constitutiva de la prédica evangélica. Si yo no lucho por la justicia, que es el reino de los cielos, yo no estoy predicando el evangelio. Por lo tanto, cuando dicen la religión no se mete en política, sí se mete en política, porque los cristianos predicamos un evangelio que dice que los pobres van a ser los dueños del reino de los cielos, que los últimos van a ser los primeros. Y creemos en un Dios que se encarnó y que los 3 años de su vida pública se la pasó curando cuerpos.
leprosos, paralíticos, resucitando muertos, echando mercaderes del templo, hablándole a los sencillos. Esa es la religión que yo creo. Si hay otro cristianismo, no lo conozco. En el cristianismo que yo creo, el que estudié como teóloga, hay un compromiso por lo social. Y eso no es política, eso antes que nada, y primero que todo, es evangélico. Entonces, el Papa dice que si yo logro unir las diferencias en armonía para luchar por la justicia, ahí tengo un pueblo. Un pueblo no es en el sentido que lo entiende el Papa Francisco. Hay tantas interpretaciones y definiciones del pueblo como personas que usan la palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo lo define el Papa. Para el Papa Francisco, un pueblo es una comunidad que logró organizarse por un sueño. No es lo mismo que una comunidad que se organiza por una necesidad. Una comunidad que se organiza por una necesidad no necesariamente es una comunidad política. Los animales se organizan por necesidad. Y no es una comunidad política. Para que sea una comunidad política, uno no se organiza por necesidad. Uno se organiza por sueños. Uno no pide comida. Uno pide derechos sociales. Uno no pide que le regalen una renta. Uno pide participar en las decisiones políticas y económicas. Entonces, no toda comunidad es una comunidad política. ¿Cuándo una comunidad se convierte en política? Cuando deja de pelear por necesidades y empieza a pelear por dignidad. Ahí tenemos una comunidad organizada políticamente. Y solidaria. ¿Qué significa solidaria? Que no pido solamente derechos para mí, sino que pido para toda mi comunidad, para todo un pueblo. Un pueblo no es una masa primitiva, agresiva, saqueadora, ignorante, incapaz de participar en las decisiones políticas y económicas, en el sentido que el Papa Francisco lo entiende. Un pueblo es una comunidad que ha logrado organizarse, comunidad en la diferencia para luchar por la justicia, garantizando los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia de manera universal. ¿Cuáles son esos 4 principios? Dignidad humana, acceso universal a los bienes comunes, participación universal en las decisiones políticas y económicas de cómo se va a producir, de cómo se va a distribuir la renta y de cómo se va a reinvertir de manera sustentable la renta y cómo se va a controlar que nuestro continente, el más desigual del planeta, pero no el más pobre y el menos productivo, la renta no se fugue en forma de divisas y deje al 44% de la población en la miseria de manera indigna. Para eso, dice el Papa, hay que pensar la política como un proyecto. Por eso hablo de sueños, un proyecto. La política tiene que ser un sueño. La gente se va a unir políticamente por un sueño, no se va a unir por un miedo. Por un miedo busca seguridad. En cambio, por un sueño busca defenderlo. Cuando tiene sueños, defiende su identidad, defiende la riqueza natural, defiende la soberanía, defiende la propiedad privada para cada uno. Por supuesto que la Iglesia defiende la propiedad privada, pero la propiedad privada justamente es que todos tengan propiedad privada, que tengan privacidad, que haya una puerta que divida en una familia la intimidad de los padres de la intimidad de los hijos. Eso es propiedad privada. Por supuesto que defendemos la propiedad privada, de todos, no solo de algunos. Y para eso hay que hacer política, dice el Papa. Ahora bien, ¿qué se entiende por populismo? Pues bueno, mire, por populismo se entiende demagogia, ¿no? Gente que tiene discursos populares, que promete cosas y que después cuando llega al gobierno
lo único que hace es saquear el Estado. Dice, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de pueblo. Él dice, el liberalismo no le gusta la categoría de pueblo, pero no se lo puede negar. El pueblo existe, dice el Papa. El pueblo es un fenómeno real, dice. Está ahí. ¿Y dónde hay un pueblo? Cuando hay una comunidad organizada por derechos. Ahí tengo pueblo. Entonces, aunque no le guste, dice, al liberalismo la palabra pueblo, el pueblo está ahí. Es un fenómeno real. Es un fenómeno real. Y ese pueblo es un pueblo, dice, hay un relato mítico en el pueblo. Mítico histórico, un mito que yo inventé. Un mito es que un pueblo tiene memoria, que tiene memoria de sus momentos felices y de sus momentos tristes, que tiene memoria de las conquistas sociales que logró y de los momentos históricos en que las perdió. Todo eso va construyendo un relato. Ese relato finalmente es un pueblo, es la memoria del pueblo, ¿sí? Sin memoria no podemos pensar en el futuro. La memoria no es una nostalgia de volver al pasado, dice, sino justamente de saber quiénes somos, de dónde venimos, los laureles que supimos conseguir, como dice el himno, no podemos perderlos. Tenemos que hacer memoria de eso y construir proyectos. Para eso, dice él, hay que hacer un cambio cultural. Ese cambio cultural tiene que ver con hábitos. Tenemos que tener hábitos. Tenemos que tener hábitos culturales. Las virtudes son hábitos. No es una tabla de contenidos. La virtud es un hábito. Para yo ser virtuoso jugando al fútbol, tengo que adquirir el hábito de correr rápido, saber hacer jugadas, tener reacciones rápidas. Por eso los jugadores entrenan y entrenan y entrenan hasta que la jugada se le hace un hábito en el cuerpo. De modo tal que cuando tienen que jugar el gran partido, no están pensando qué hacer. Automáticamente viene la pelota por la derecha y la tiran para la izquierda, porque tienen habitado el cuerpo para esa práctica. Él dice, del mismo modo, tenemos que tener virtudes sociales, es decir, tenemos que lograr que la cultura adquiera el hábito de ser solidarios y de reclamar derechos y de no vivir pidiendo seguridad por miedos, sino defendiendo los proyectos que creativamente pongamos en marcha, iniciando procesos, dice el Papa. En el medio de todo esto, él habla de una economía que es descarnada. Dice. ¿Qué es una economía descarnada? Justamente una economía que no considera la carne, que cree que dejar al 66% de la población mundial fuera del sistema, sin tierra, sin techo y sin trabajo, no va a tener ninguna consecuencia. Porque supone que no hay carne. Es descarnada y sin rostro, porque no son personas, son sistemas económicos. Entonces, ¿cómo sería una política, una mejor política? Bueno, primero una comunidad organizada, luchando por derechos sociales, teniendo sueños, pero con un amor político que él dice es un amor efectivo. O sea, el amor político es un amor que hace cosas. Es un amor efectivo. Llega a la realidad, es un amor que se convierte en realidad efectivamente, que se realiza, eso significa realizarse. Es un amor que funciona como un dínamo. En el segundo discurso de los movimientos populares, el Papa dice, hay que convertir la pasión en acción comunitaria. ¿Qué es hacer política? Convertir la pasión, esa bronca que tengo adentro, porque me han robado los sueños, porque no tengo ni techo ni tierra, ni voy a tener trabajo, esa pasión la puedo convertir en un crimen, salir a matar gente, porque sí, como ya está pasando en el mundo, o la puedo convertir en acción. ¿Qué es convertir la pasión en acción? Es organizarse. Organizarse políticamente para poner un nuevo orden en el mundo.
porque los que implantaron este orden ya se tendrían que haber dado cuenta que les salió mal, que se corran, así no va. Entonces hay que pensar otra forma política. La política es una forma. ¿Qué es una forma? Una forma, ¿cuándo yo logro una forma? Cuando agarro distintos elementos y creativamente los voy amasando y los voy moldeando hasta que le doy una forma armoniosa. Hay que pensar, hay que ser creativos y pensar una forma política. Y ahí le da un lugar importante a los movimientos populares. Claro, cuando uno dice en Europa o en Estados Unidos que el Papa defiende los movimientos populares en la nueva forma política, la gente está pensando que los movimientos populares es una horda que salió a robar, saquear, matar. No, un movimiento popular es una comunidad organizada. Esto es muy importante entenderlo. Movimiento popular no es una masa desordenada, desorganizada, caótica y criminal. Cuando yo tengo un movimiento popular, es que ya no tengo una masa desorganizada y deformada. Justamente, un movimiento popular es cuando ya tengo una comunidad organizada políticamente. Entonces yo no le tengo que tener miedo a los movimientos populares. Tengo que rezar para que haya movimientos populares. Porque si ese 62% de la población mundial pone en juego una pasión desenfrenada, desordenada y desorganizada, no nos van a alcanzar las piernas para salir corriendo. Es bueno, aunque sea por egoísmo, que ese 62% se organice políticamente, se ordene, adquiere una forma política de luchar por derechos, porque lo contrario de la política es la guerra. Si yo me creo el cuento de que la política es mala y saco la política, lo que aparece en su lugar es la guerra. Cuando hay política hay palabra, hay conflicto, hay debate, hay diálogo. El diálogo es entre posiciones diferentes. El diálogo social es un diálogo entre posiciones sociales y políticas diferentes. El otro es un diálogo de amigos. Si yo elimino el diálogo social, elimino la política, elimino la palabra. Y cuando elimino la palabra y elimino la política, vienen los golpes, la violencia y la guerra. Entonces, ese 62% desempleado desestructurado es necesario que se organice en un movimiento popular y vea formas creativas de pensar nuevos modos de trabajo. No podemos esperar que esa gente se quede ahí tranquila, sin hacer ruido, todos en fila, muy prolejitos, a morir de hambre. ¿En la cabeza de qué persona adulta se le ocurre que eso puede pasar? Entonces, ¿cómo convertir esa pasión en acción? Eso es la mejor política. Es la organización, es el amor. Y ahí reivindica el Papa mucho el papel de los líderes. Él habla de los líderes populares. Y dice que es necesario un líder, porque el líder justamente es el que es capaz de articular toda esa inconformidad. Y con su cuerpo hace presente al pueblo. Y los líderes populares son los que entienden, porque vienen de la base. Saben cuáles son las necesidades y cuáles son los sueños. Un líder popular es lo contrario de una élite iluminada. Porque algunos creen que hacer política es ir a Harvard, estudiar muchos libros y después venir y decirle a la gente qué hacer y organizarla. Pensando que un ser humano que no fue a la universidad es un pan que salió crudo del horno. Como si cada uno de nosotros hubiese sido creado y perfecto, y para poder discernir lo bueno y lo malo, tenemos que ir al primario, al secundario, tener un doctorado, un postdoctorado, y después vamos a saber qué es lo bueno y lo malo para mí. No. Para hacer una operación cardíaca necesito eso. Para construir una torre de 40 pisos necesito eso. Pero para saber qué es lo bueno y lo malo para mi vida, estoy
muy bien salida del horno, como nací. No tengo que completarme. Entonces la política no es algo que viene de arriba hacia abajo, por mentes iluminadas. Porque la política es el discernimiento social sobre lo mejor para la dignidad humana, para el acceso universal a los bienes, para la participación universal en la política y la economía, y para las estructuras solidarias. Ese discernimiento lo puede hacer cualquier ser humano adulto. Por lo tanto, el líder político de un movimiento es alguien de abajo, es alguien de esa misma gente, no es alguien de arriba, porque es muy difícil entender los clamores de un grupo social al que no pertenece. Sería bueno que todos, dice el Papa, nos pusiésemos del lado del pueblo, hagamos la conversión de ser nosotros pueblo. No significa que la palabra maravillosa, que es pueblo, solo aplique a los pobres. Todos tenemos que ser los pobres, los del medio y los ricos. No tenemos que renegar la palabra pueblo. Porque un pueblo es la unidad en la diferencia. Un pueblo lo formamos entre todos, los que estamos adentro y los que están afuera. Los que fuimos a la universidad y los que nos fuimos. Los que estamos arriba y los que estamos abajo. Entre todos lo formamos. Y para terminar, y abrir las preguntas, el Papa ahí da un ejemplo de que es un buen político. Un buen político. Él dice, hay una persona que tiene que cruzar un río. Un viejito tiene que cruzar un río. Una persona que no es política, ¿qué hace? Lo ayuda a cruzar el río. Una persona que es política, ¿qué hace? Construye un puente. Un político es un hacedor. Es alguien que por amor al otro puede escuchar, puede entender sus sueños más que sus necesidades y puede ayudarlo a cruzar un puente. Él dice, ojo con las falsas místicas comunitarias. ¿Qué es una falsa mística comunitaria? Es cuando una comunidad criminal, mafiosa, me mete en situaciones de miedo y después me vende seguridad. Eso es toda América Latina. Quizás no sea la ciudad de ustedes. Pero cuando la gente está aterrada de miedo y el Estado está totalmente debilitado y quebrado, son las mafias diabólicas las que ofrecen seguridad. El Papa dice, no tenemos que permitir que el mundo sea ordenado y organizado por falsas comunidades que nos venden protección y seguridad. Tenemos que lograr una conciencia política para que el pueblo se una, se convierta a una comunidad organizada políticamente y deje de estar buscando falsos protectores, sean adultos y se hagan cargo de las decisiones para construir una cultura justa, una cultura del encuentro. Bueno, hay mucho más que esto, pero me parece que esto es un poco algo que nos puede permitir una nueva lectura y al mismo tiempo abrir un diálogo. Gracias. Emilce, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, es un lujo tenerlos a ustedes, a los teólogos del azar, porque cada martes que pasa es como que vamos en ascenso, ¿no? Nos ayudan a ir comprendiendo y cada vez redondeando, como quien dice, esta encíclica que es riquísima, ¿no? Que parece muy simple, pero la verdad que con ustedes uno se da cuenta que el jugo, ¿no? Que cuando uno más exprime, más jugo sale, ¿no? De todo esto, y la verdad que estamos muy contentos. Este tema es apasionante. Yo creo que vamos a quedar cortos en el diálogo porque da para mucho. Pero bueno, yo como tengo el privilegio de ser el que presenta y un poquito después cierra, voy a hacerte la pregunta como para abrir el diálogo, ¿no? A mí me gusta mucho esto del tema que vos decís que, bueno, un pueblo está unido por un sueño. Y la verdad que me hace volar un montón, porque yo incluso soy oriundo, yo soy nacido en un pueblo al que vuelvo siempre, porque está mi familia, y hay muchos problemas y muchas cosas entre políticos y cosas bueno, que uno dice, qué lástima que acá falta algo, y creo que ese algo que falta es lo que vos dijiste, el tema del sueño, ¿no?
que creo que no se entiende desde afuera, solamente siendo desde del pueblo, uno sabe que es eso lo que falta, que los otros entiendan, ¿no? Que hay un sueño como pueblo. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que quiero preguntarte es, ¿vos qué pensás, los argentinos, así tan múltiples como somos, tendremos sueños, tendremos algún sueño? Eh, ¿Hay algo que nos pueda unir en este sentido? Esa es la pregunta. ¿Qué te parece? Yo creo que bueno, tuve la suerte en la vida, la bendición de conocer muchos contextos, ¿no? Por mi trabajo, de haber trabajado en otros países de Latinoamérica y en otros países del norte, Europa, Estados Unidos, y hay algo muy bonito que tiene Argentina y que comparte con otros países de Latinoamérica. Creo que hay que pensar en términos grandes ya, que no podemos pensarnos aislados del resto de Latinoamérica, como lo hicimos tantos años, creyéndonos que somos Europa, ¿no? Y el amor por la familia, la necesidad de la familia. Nos encanta el domingo estar todos juntos al mediodía, aunque vayamos ahí y nos peleemos porque unos son de Macri, nosotros de Alberto, nosotros de Cristina, nosotros de... ¿no? Eso pasa en toda la familia. Nos vamos todos peleados, pero el domingo siguiente volvemos, y volvemos con ganas, y nos quedamos, nos vamos con la panza, así, los que tenemos para comer, y los que no, hacen lo que pueden, pero todos nos juntamos, y eso cada día vamos a poder hacerlo menos, porque no va a haber plata para comprar ni siquiera fideos, ya no digo asado. Hay gente que va a estar muy deprimida por no tener trabajo, y se va a separar, entonces hay sobrinos que no vamos a ver, hay cuñadas y cuñados que no vamos a ver más, porque la falta de trabajo, y así empecé, es la causa de todos los males. Destruye familias. Los hijos que tienen que emigrar, y no vemos más a mis hijos. Hay padres que ahorraron toda su vida para mandar al hijo a un buen colegio y después lo terminan mandando al exterior porque acá no va a tener oportunidades. Y se va a perder de ver a su hijo, de ver sus novias, sus novios, el nacimiento de sus nietos. El sueño de los argentinos es la familia unida. Acá vivimos todos en una misma ciudad. Los que son de Córdoba viven en Córdoba, todos. Los que son de Salta viven en Salta. En el resto del mundo no. Si uno va a Estados Unidos, cada uno vive en un estado diferente. Pero todos los que estamos acá sabemos que para tener una familia junta, fratelli tutti, hay que poner algo en la olla el domingo. Hay que tener una casa donde recibirlos a todos, porque si no tengo una casa, mis hijos no van a venir. Una casa limpia, una mesa linda, puesta, eso no es un lujo. Los chicos tienen que poder comer en una mesa limpia, ordenada con colores, en una casa pintada. Eso no es un lujo. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la vida. Entonces, eso es un sueño de los argentinos. Y lo que escucho yo trabajo en las periferias. Quieren un techo, quieren una casita para que sus hijos no se les vayan, para que sus hijos puedan traer sus amiguitos, para que no les dé vergüenza. Es un sueño muy pequeño, ¿eh? No están hablando de una casita. Eso es un sueño válido y no es un sueño materialista tener una casita. Es fundamental cobijar una familia, por ejemplo. Un sueño político, ¿no? Estoy hablando, estamos en el contexto de lo social, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. Sí. Había otros dos antes, Teresa. Perdón. Bueno, ahora te paso. Alfredo Flores había hecho una acotación. Vas a dirigir entonces la charla, por favor. Gracias. Alfredo Flores tenía una acotación, Verónica Forniele y Teresa después Cornejo. Alfredo. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar sobre los que manejan las grandes rentas, ¿serán los que manipulan el control de las naciones con leyes antinaturales y la limitación del control poblacional?
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola. Emilce, ¿escuchás vos? No escuché, no sabía si se me había cortado a mí o a ustedes, perdón. No, está bien. Sí, repito la pregunta, está escrito. Los que manejan las grandes rentas serán los que manipulan el control de las naciones con leyes antinaturales, como por ahora desde hoy se está tratando en Argentina en el Congreso Nacional sobre la ley que quieren aprobar del aborto y la limitación del control poblacional a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo no soy especialista en ese tema. Yo, como dije al comienzo, me especializo en el área política, no en el tema de la bioética, pero sí puedo decir que desde el punto de vista político, el tema del aborto es interesante, porque ustedes saben que no es un tema de ahora. Si ustedes van a Roma, Roma debatía el tema del aborto. Es un tema que atraviesa todas las sociedades, incluso los sectores sociales, ¿no? Depende de quién esté en el poder, no me refiero al gobierno, ¿no? Sino al poder cultural, y bueno, va a ser más fácil aprobar el aborto si los que tienen ese poder cultural, por supuesto, pueden de alguna manera instalarse mediáticamente. Pero del mismo modo puede desinstalarse, porque es muy buena la pregunta, porque en Estados Unidos, justamente en estos días, los países, porque allá es por estado, ¿no? Porque es un sistema federal, los estados que tenían aborto lo dieron marcha atrás y lo sacaron. No todos, pero bastante. Pero fíjese que no es un tema fijo, es un tema que atraviesa la historia y las culturas, y que sí tiene mucho que ver con el poder, más allá del tema del aborto concreto, del que no voy a hablar porque no puedo hablar profesionalmente de eso, puedo hablar privadamente, pero no tengo argumentos porque no me especializo en eso, pero políticamente sí juega roles políticos significativos, estoy de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias. Verónica Fornieles también quería una pregunta. Buenas noches. Bueno, gracias por hablarnos así sin pelos en la lengua. La verdad me volaste la cabeza. Pero quiero hacerte una pregunta con respecto a la Iglesia y la política. Comprendo, por supuesto, la Iglesia que sí debe denunciar o cuestiones políticas. A mí por ahí sí me molesta mucho cuando ya se mete en política partidaria, digamos, ¿no? Como, no sé, en las elecciones del pasado, digo como institución porque era público, los curas Opción por los Pobres me decían a quién tenía que votar. Entonces te pregunto ahí cuál es ese límite que la Iglesia tiene o no que atravesar. Es muy buena la pregunta, muchas gracias. Mirá, primero que tenemos que definir qué es iglesia, porque iglesia somos todos. ¿Qué entendemos por iglesia? ¿Entendemos por iglesia la jerarquía? ¿Entendemos por iglesia solamente al clero? ¿O entendemos por iglesia a todos los bautizados? Si entendemos por iglesia a todos los bautizados, bueno, si la iglesia no se mete en política, sería como que el cristianismo católico no debe hacer política partidaria o comunitaria. No, la iglesia, como cualquier católico, como ciudadano, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de hacer política. Y por supuesto a través de partidos, como se hace la política, partidos son movimientos. Otra cosa es preguntarse si el clero tiene que meterse en política. Por eso tu pregunta me parece muy buena para a eso. Claro. Pero sí, yo sé que lo preguntaste en ese sentido, pero me vino bien para aclarar lo otro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo asumir un puesto público. Puedo ser funcionaria del Estado, puedo siendo teóloga y católica. De hecho, en Estados Unidos, hoy la mayoría de los funcionarios públicos son católicos confesos. O sea, es muy importante ser católico en el Parlamento de los Estados Unidos. Y si un presidente es católico o no. Biden es el segundo presidente católico. Y eso es muy importante, que un católico haya llegado por segunda vez a la presidencia en un país donde los católicos fueron tomados como esclavos en el siglo XIX. Tengo mucho escrito sobre eso. Ahora, otra cosa es,
un clero, un sacerdote, ¿puede hablar de política? Debe hablar de política, si está en una comunidad, porque si yo trabajo entre los pobres, voy a pelear por los derechos de los pobres y lo voy a hacer políticamente. Ahora, ¿me enrolo en un partido político? Bueno, esto es muy tratado en la doctrina social de la Iglesia. Técnicamente decimos que la Iglesia no se casa con ninguna forma política ni con ningún partido político, sino que va a ir haciendo, va tomando posiciones en la medida en que las plataformas, por ejemplo, de los partidos, sean más acordes o no. Pero uno diría al revés. Vamos a suponer al revés. Vamos a suponer que es muy buena la pregunta, que en lugar de decir si un sacerdote del tercer mundo puede decir que yo vote a Alberto, lo voy a plantear al revés. ¿Qué pasa si estuviese Hitler en campaña? ¿Los sacerdotes deberían decirle a sus fieles no voten un genocida? Y si hacen eso, ¿qué pasa? ¿Harían política partidaria? Ven que es una trampa. Es una trampa, porque claro, cuando la Iglesia apoya al que yo no quiero votar, está haciendo política partidaria. Pero ¿qué pasa cuando la Iglesia tiene que apoyar un partido político y tiene que mover a su gente a apoyar ese partido político porque sabe que del otro lado va a haber un genocida? Digo, porque esto pasó en Alemania, no es que estoy hablando de algo que es una hipótesis, ¿no? Entonces, como ves, Verónica, es un tema muy delicado, ¿no? Hay que ver, yo creo que no se puede decir, ¿se debe o no hacer política partidaria? Bueno, como dije antes, la doctrina social de la Iglesia se ocupa de lo concreto, de lo situado. Entonces no podemos dar respuestas absolutas en el campo de la doctrina social. Yo creo que en cada caso habría que ver, si mañana entra en campaña una persona que va a instalar el fundamentalismo religioso, que va a prohibir la religión católica, que va a prohibir el bautismo y la misa, y hay otro candidato que defiende todo eso. Entonces, que todos los que ahora dicen que no se metan en política partidaria van a colgar de las orejas al obispo que no lo haga. Entonces, es muy importante, más allá de la respuesta, entender que en el campo de la doctrina social nos ocupamos de lo concreto, ¿verdad? Y a veces sí es necesario, ¿no? Porque si no, es muy difícil detectar la línea. La pregunta es excelente, la entiendo y siempre hay que responderla de manera situada, ¿verdad? Así que gracias por la pregunta. No, gracias a vos. Teresa, gracias, Emilce. Sí, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las condiciones que debe tener el líder para realmente conducir a lograr esto del sueño que tiene el pueblo y que no se convierta en masa y en un fanatismo? ¿Cómo lo maneja o cuáles son las condiciones necesarias de un líder? El líder no tiene que tener condiciones, porque en el sentido que buscaríamos condiciones para un médico. Digo, bueno, me tengo que operar del corazón, tengo que operar a mi abuela del corazón. Y ahí sí, ¿qué condiciones tiene que tener un médico? Bueno, voy a buscar un médico que tenga práctica, experiencia. Ahora, en el caso del líder es distinto, porque el líder es la persona que puede asumir la representación. Y eso es un fenómeno, o sea, no pasa porque el líder, alguien para ser líder no es que tiene que tener un título universitario. Tiene capacidad de representación. Esa es la condición, es decir, es la capacidad de representación. Ese líder realmente representa a la gente. ¿Qué significa que representa? Primero, que la gente se identifique con él. Segundo, que él se identifique con el pueblo. Tiene que ser uno de ellos, ¿no? Y tercero, que uno se siente en la mesa de negociación no traicione la base. Es decir, que respete los sueños y los reclamos del pueblo. Ahora, si ese líder después se vende, traiciona, bueno, eso no. O sea, por eso el Papa habla de la fidelidad, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, en esos términos, las condiciones de líder es ser fiel a su pueblo y tener la capacidad de representarlo. Muy buena pregunta, Teresa, gracias.
Gracias. Gracias, Emilce. Muchas gracias. María Marta también quiere hacerte una pregunta. Buenas noches, mucho gusto. Te voy a tratar de vos, si no te parece mal. No, hago todo lo posible para parecer joven. Bueno, el otro día tuve la suerte de participar el día viernes con Ñahui, con esta mujer maravillosa que es Teresa Comte Grau. Surgió, obviamente, desde la doctrina social de la Iglesia, un tema que me pareció muy interesante y que me dejó todo el tiempo pensando. Yo lo planteo como ella lo planteó y me gustaría tu mirada desde el lugar político y no social, porque en definitiva tiene que haber un diálogo político-social en aquellos lugares en donde yo personalmente creo que la Iglesia deja huecos. Entonces, digamos, si nosotros dejamos de lado la dialéctica y vamos a la práctica, con respecto del tema del feminismo, María Teresa nos decía el otro día que si hay un lugar en donde la Iglesia no ha dialogado era la palabra que ella utilizó, no ha dialogado con el feminismo, un lugar en donde se necesita dialogar. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque no creo que solamente un montón de situaciones que existen hoy tengan que ver solo con lo social y que nos divide y que produce cada vez más brecha, más enfrentamiento. ¿Cómo ves vos este tema? Si se puede unir lo político y lo social para llegar a un diálogo con el feminismo. Gracias, María. Mira, el tema de María Marta, el tema del feminismo, yo durante mucho tiempo dije, ¿cómo es que las mujeres? Bueno, porque el feminismo tiene muchos periodos, ¿verdad? Tenemos un comienzo del feminismo donde las mujeres luchan por derechos laborales, ¿no? De hecho, el Día de la Mujer nace por una masacre en una fábrica. Y hoy el feminismo fue adquiriendo otras características, más bien está ligado a las luchas de género, ¿verdad? Y eso también hace que sea distinto el sector social que lo lleva adelante. Ya no son obreras de una fábrica, sino más bien mujeres profesionales o universitarias. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo las mujeres lograron realmente muchas conquistas que no logró el movimiento obrero organizado? Yo decía, ¿cómo puede ser que las mujeres lograron más cosas que el movimiento obrero organizado, ¿no? Curioso eso. Y en un momento llegué a decirle, cuando yo trabajo con sindicatos, o sea, mi trabajo como teóloga es embarrarme, o sea, mi trabajo está en la base. Los sindicatos, la fábrica, los ministros, los presidentes, no solo de Argentina, de distintos países del mundo, es mi trabajo. Si me dedicara a bioética estaría como María Marta Cunio en el Hospital de Niños, por ejemplo. Lo mío es trabajar ahí. Entonces incluso le decía a los dirigentes sindicales, le digo, bueno, pero ¿por qué no aprenden de las mujeres? Miren, las mujeres en pocos años lograron más cosas que ustedes en 200. Hasta que un día me di cuenta que los reclamos de las mujeres avanzan siempre y cuando no toquen el capital. El día que yo vea a las mujeres en la Plaza de Mayo pidiendo la cuenta bancaria de sus maridos y el 50% de las acciones de sus empresas, vamos a ver cuánto más las van a dejar gritar y pedir. O nos van a dejar, no, yo soy mujer, perdón, hablo. ¿Entiende? A veces hay reclamos que se llaman técnicamente en política, hay una diferencia entre reclamos democráticos y reclamos populares. ¿Cuáles son los reclamos? Esto lo explica muy bien Ernesto Laclau. ¿Cuáles son los reclamos democráticos? Aquellos que yo le pido al sistema y el sistema está en condiciones de satisfacerlo. Si yo le pido al sistema que se dé clase no en las aulas, sino en los patios, es una demanda democrática, porque el sistema lo puede hacer, saca un decreto y listo. Pero si yo le pido al sistema que mañana cobre impuestos a la riqueza a todo el mundo que cobra más de 100.000 pesos, eso el sistema no lo puede hacer, porque en el momento que lo hace el gobierno salta por el aire.
Entonces eso ya no es una demanda, o que nos dé a cada ciudadano argentino, como hizo ¿cómo se llama el presidente que se acaba de Trump? Regaló 2 cheques en distintos periodos durante la campaña de $1000 cada uno. Ahora, el COVID. ¿El gobierno argentino podría hacer eso? No tenemos la plata. Entonces le estoy pidiendo al gobierno algo que el gobierno no me puede dar. Esa es una demanda. Ahí cuando las demandas dejan de ser democráticas, se convierten en populares. Y a veces las demandas feministas tienen 2 características. Hay demandas que son fáciles de satisfacer, porque no cuestionan o no atacan la base de la verdadera causa de la injusticia social. Pero si las mujeres salimos a la calle mañana a reclamar por un impuesto universal en serio a la riqueza, ¿cuántas primero van a seguir unidas las mujeres o se van a dividir las que tienen plata de las que no tienen plata? Primera pregunta. Entonces es muy difícil el tema. Yo creo que no todo reclamo de la mujer es un reclamo feminista. Hay reclamos que tienen que ver con espacios y son muy válidos. Porque miren, ustedes hubiesen imaginado una mujer como yo dando una interpretación de una encíclica. Hace 40 años esto no pasaba. Porque miren, no soy una religiosa. O sea, soy una mujer como cualquiera de ustedes. Estoy casada, tengo 2 hijos, uno de 27, otro de 17, tengo un marido, tengo que llegar a fin de mes con la plata, tengo que cuidar mi imagen porque soy una mujer grande y no quiero parecer arruinada. Tengo todos los problemas de una mujer y estoy hablando acá. ¿Por qué? Porque hubo mujeres muy valientes que pusieron el cuerpo en la calle para que yo hoy tenga esta libertad. Y eso está muy bien. Ahora, yo creo que cuando la iglesia le falta el diálogo con la mujer, y yo no me puedo quejar en mi caso con la iglesia, porque yo soy una doctora, tengo un doctorado pontificio en la iglesia católica. La iglesia dialoga con la mujer, yo creo que es rara la situación, porque hay sectores de la iglesia que sí. Yo tengo hoy excelente relación con mis compañeros, muchos de los obispos son amigos personales míos. Cuando uno es joven tiene amigos seminaristas, después tiene amigos curas, y cuando se va poniendo grande tiene amigos obispos. Y son excelentes amigos, y trabajamos juntos, y nos conocemos desde que teníamos 17 años. Y me tratan muy bien. Y hay otros que no. Pero también me pasa eso en la universidad pública. Hay rectores de universidades, colegas y profesores que me dan el espacio como mujer, y hay otros que no me reconocen como mujer. Entonces, yo no sé si es la Iglesia Católica o es algunos hombres y otros hombres. En general sabemos que no vamos a negar lo que no se ve. De a poco creo que va poniendo espacio. Yo creo que hacen buena relación con algunas mujeres, pero creo que la mujer en general no está realmente reconocida, ¿no? Creo que esa sería la diferencia. En lo personal, hay muy buena relación con las mujeres, malas y buenas, como cualquier institución, pero por ejemplo, en la universidad pública hoy hay una ley que tiene que haber el 50% de mujeres representadas en el consejo académico. Bueno, en la iglesia eso no está. Entonces, esa es la diferencia, y es excelente la pregunta, entre las relaciones individuales o personales y las relaciones políticas. Porque en lo personal, yo tengo excelente relación con los teólogos, con los sacerdotes, con los obispos de acá, de otros países. Me reconocen y me dan un buen espacio, me tratan muy bien. Pero no puedo decir que porque esa relación personal mía sea buena, haya una institucionalización de la mujer dentro de la Iglesia Católica. Y creo que eso es lo que tienen que ver. Que no se trata, es como que yo trate bien, si yo tengo una mucama y la trato bien a la mucama y le regalo ropa para los chicos, pero no se trata de eso la justicia social. Se trata de que le pague un sueldo digno.
No de que le pague 2 pesos y le regale la ropa, no. Y me parece que en la iglesia faltaría un poquito eso, ¿no? No significa que maltratan a las mujeres. Algunos las maltratan y otros no, como en toda institución. Creo que falta la institucionalización del lugar de la mujer. Y eso es parte de los cambios políticos también, ¿verdad? Quizás las mujeres no han sabido tampoco reclamar, porque en una sociedad los derechos sociales vienen cuando se los reclama. La gente del pueblo sale a la calle y reclama. Si el Estado reconoce la necesidad, reclama una necesidad. Si el Estado la reconoce, se convierte en un derecho, una ley. Pero si el Estado no reconoce la necesidad, criminaliza la marcha. Pero si el pueblo no sale a la calle y pide, no habría leyes. Todas las leyes sociales y civiles son producto de una demanda. La gente salió a la calle. Y me parece que las mujeres no han todavía reclamado. Creo que hay muchas individualmente reclamando. Pero creo que nos falta una organización ordenada. Y pensar nosotras también, ¿qué pediríamos a la iglesia? O sea, ¿qué le pediríamos? Porque, por ejemplo, hay muchos que hablan de la mujer ser sacerdote. Mire, yo soy mujer y no quiero ser sacerdote. Si hubiese sido hombre, tampoco quisiera ser sacerdote. Mi carisma es otro, es estar en el mundo. Entonces, hay otras cosas que yo pediría como mujer. Que no es que me den los mismos derechos que el hombre, ni que estoy hablando a título personal. Yo no quiero que me den los derechos del hombre, porque no me siento un hombre, me siento una mujer y me encanta ser mujer. Quiero que me reconozcan en eso que soy mujer. Que cuando digo algo, no crean que estoy loca, porque vieron, las mujeres están todas locas. Uno sabe que cuando va a dar una conferencia a un lugar, aparece en escena con menos 10, ¿no? Y después hay que rebotarla, hay que hacerse creíble. Es como que siempre estamos dando examen, a ver si somos locas o estamos diciendo, bueno, con los años ya uno va aprendiendo, va dejando muestras de eso. Pero yo creo que es, en términos políticos estoy hablando, las feministas que tienen más argumentos que yo para decirlo. Quiero dar una respuesta política. Creo que falta por parte de la Iglesia un reconocimiento no individual, sino institucional, y que falta por parte de las mujeres un reclamo organizado frente a la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia. Gracias. Gracias a vos. Bueno, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, el horario también nos está corriendo un poquito, así que, Emilce, te agradecemos y sobre todo porque nos dejas pensando, ¿sí? Que es esa un poco la idea, ¿no? Que nos quedemos con la inquietud y que, bueno, vayamos formando también un criterio en este aspecto, en el aspecto político, en el aspecto social, y que, bueno, al volver a leer la encíclica podamos sacarle más jugo, como decía al principio, y que podamos después entre todos ir construyendo, ¿no? Así que importante de esto es que tengamos elementos para construir, más que para solamente elementos teóricos, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo, y bueno, te esperamos por Salta, Emilce, cuando esto pase o cuando estés por acá, nos avisás y nos juntamos así, nos encontramos y seguimos charlando también, ¿eh? Así que bueno. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos por haber puesto bueno. y a toda la gente, ¿no? Por estar acá. Con mucho gusto iría a Salta. Vamos a ver, algún día vamos a volver a juntar los cuerpos. Bueno, quiero aclarar que mi aporte como teóloga, quiero que sepan que yo no soy un sacerdote, soy una mujer laica, madre, esposa, trabajo en la universidad pública hace muchos años, tengo un discurso público, un discurso ayornado también, entonces siempre es otra visión, no es la única. Si hablan con otros compañeros míos, les van a dar otra visión desde otro contexto, y no está mal, todos son distintos, porque todos tenemos experiencias diferentes. Entonces, yo creo que hay que sumarlas todas. Muchas gracias a todos, un placer habernos visto. Un beso. Gracias, Emilce, un beso. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Emilce, muchas gracias.